Entonces, lo que quiero hacer a continuación es compartir una serie de notas o de reflexiones, si quieren ustedes, en torno a la formación artística al interior de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Eso, dentro de otras, aunque el título sea Pertenencias separadas, Orígenes de la Escuela Nacional de Bellas Artes, me gustaría centrarme sobre todo en el tema de la educación, de cómo se formaban los artistas al interior de la escuela, de todas, porque las veces que se ha investigado sobre la Escuela Nacional de Bellas Artes, generalmente se investiga sobre los diversos actores que hacían parte de la organización misma de la escuela, ¿cierto? Pero nunca se habla como del modelo, ¿sí?, de formación adscrito a la escuela, que es el modelo academicista francés, y en general se desatiende el tema de la formación, en tanto las paradojas, ¿sí?, los retos que supuso eso, y las promesas que supuso para un país inmerso en diferentes crisis que llevaban a muchísimas guerras durante el siglo XIX, a sacar la empresa de formar artistas. Si quieren ustedes, la pregunta es una pregunta incluso asociada a nuestra realidad, en tanto escuelas de formación artística, y la falta de atención que desde el gobierno central se presta a las mismas, ¿no? Lo digo en parte porque si uno fuera consciente históricamente de lo que sucede en la institución como la Escuela Nacional de Bellas Artes, en parte entendería la desatención, ¿sí?, del sistema cultural del país con respecto de la enseñanza y la formación de los artistas. Eso creo que es la pregunta que me hacía inicialmente. Podríamos decir, voy a estar acudiendo a mi escritura, o sea, para que no se me olviden cosas, pero voy también a tratar de soltarme un poco del texto. Con la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1886, se oficializan los procesos de enseñanza de las bellas artes en el país, 1886. Es con este proyecto, resultado de experiencias previas que le dieron origen, como 1846, la creación de la Academia de Dibujo y Pintura por José Elia Santiago, se me olvidó ahora, Simón Cárdenas, perdón. Esa sería una experiencia previa. En 1874 vamos a hablar de este tema en relación con mujeres, el 30 antes del lanzamiento del libro, 1874 en particular con Rafael Cobo y con Felipe Santiago Gutiérrez, un dominicano que había llegado a Colombia con la promesa que iba a ser el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y que frustró su aspiración porque, si bien hubo un decreto, nunca hubo un interés real para sacarlo adelante. Ese interés realmente se dio en 1886, pero en 1886 la escuela no surge como de la nada. Eso lo digo también porque la historiografía que se refiere al surgimiento de la Escuela Nacional de Bellas Artes emerge casi como si la escuela surgiera así, como de buenas a primeras, así como inmaculada, cristina y demás, cuando realmente hubo unos intentos, ¿sí?, de poder crear un sistema de formación artística en el país, como lo decía, desde 1846, ¿no? Y entonces ese titubeante apoyo por parte de la nación se enmarcaba dentro de la política educativa, si quieren ustedes, caracterizada por un retorno a los valores conservadores en 1886 y católicos reflejados en la recién creada Constitución Política de 1886, que entre otras nos perduró hasta 1991, un caso excepcional en América Latina, ¿no? Estas no son palabras mías, realmente son palabras de Álvaro Medina, ¿cierto? Bien. También el tema de la iglesia está ahí, con la firma del concordato, ¿sí?, de 1887, que, como ya lo he anunciado muchas veces en mis clases, mis estudiantes, le daba a la Iglesia Católica Romana la facultad de orientar y definir qué educación debían tener los colombianos. Entonces, el arte, ¿sí?, la enseñanza y la formación artística tenía que ver con esos dos capítulos importantes, ¿no? Con la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, los regeneradores, que eran quienes se encontraban en el poder en 1886, luego de unas tensiones con los radicales, que eran los liberales progresistas, si quieren ustedes, que buscaban una educación laica
y no sesgada por la Iglesia Católica Romana, evidentemente llevaron al conservadurismo la formación artística. Los regeneradores buscaron consolidar un proyecto de nación que buscó replicar y exaltar los modelos de la vida europea. Sobre todo queríamos parecernos a Europa, ¿no? Hay un libro de Frédéric Martinez, francés, muy impresionante sobre los sueños de la élite en ese momento. Ya desde 1845, como bien lo ha señalado Frédéric Martinez, las élites políticas colombianas tomaron como referente las instituciones, la vida política, social y por supuesto cultural europea, y esa es la razón por la cual el modelo academicista francés fue el que se aplicó a la formación de los artistas en 1886, ¿no? De todas las era la pasión de Alberto Urdaneta, que es el que abre la escuela, ¿no? No obstante, los regeneradores acoplaron estos modelos a la necesidad de tomar distancia frente a ese pasado reciente que implicaban los radicales, los liberales, los progresistas, ¿no? Que percibían como un fracaso que no debía ser parte de la historia de la República, ¿no? Entonces, la escuela surge en medio de esas tensiones, ¿no? El modelo que se impartía en esta institución, conocido como modelo academicista, había sido clave en los procesos de formación de las academias de San Carlos, San Carlos en México, hacia finales del siglo XVIII. Fue la primera escuela de formación artística en términos latinoamericanos, ¿cierto? Seguida por la de San Fernando en Madrid, ¿cierto? Y otras, la de Sao Paulo, la de Santiago de Chile, la de Colombia. Realmente fue, si ustedes revisan los procesos de formación artística, la de Colombia es de las últimas, ¿no? Si consideramos que México ya contaba con una escuela que es esa Academia de San Carlos a finales del siglo XVIII, o sea, estábamos realmente rezagados, ¿no? Dicho modelo fue tomado de la experiencia francesa y promovido por Alberto Urdaneta, quien en sus viajes a Europa y luego de su estadía en París había encontrado en los componentes necesarios para resolver las problemáticas que se experimentaban en el país en cuanto a la formación artística, dada la carencia de fundamentos y técnicas. Pero habría que aclarar que el modelo realmente se está persiguiendo, ese modelo academicista francés, que ahora voy a hablar de él, se está persiguiendo desde 1846 prácticamente. Lo que pasa es que para Urdaneta era fundamental, porque lo que querían las élites colombianas era tener un arte que los replicara y los hiciera ver muy bonitos. En todo caso, era promocionar el poder de las élites, entonces el modelo se acopla ahí. Es preciso apuntar que estos problemas subsistían desde la falta de fundamentos y técnicas desde 1846, subsistíamos la falta de continuidad de los centros de formación, puesto que la Escuela de Arte y Cultura, que ya señalé, era en 1846, y la Academia Gutiérrez en 1874, ya habían tratado de impulsar una renovación y la formación artística, especialmente en la institución liderada por Felipe Santiago Gutiérrez. En la exposición ustedes encuentran en la entrada una obra de Felipe Santiago Gutiérrez y una imagen de Pombo como los pioneros, obviamente, y los antecedentes directos de ese sistema de formación. En el modelo academicista se establecía como fundamento la enseñanza del dibujo, al que se consideraba como la base para el desarrollo de todas las artes. De igual manera se promovía la copia de estampas y de modelos grecorromanos y se prestaba particular atención a la figura humana a través del estudio de la anatomía. Estas tres disciplinas eran esenciales, ¿no? La aplicación de ese modelo al contexto colombiano resultaba útil por varias razones, a saber, primero, dotaba al estudiante de los fundamentos básicos para la aplicación de múltiples técnicas. Segundo, al emplear la copia como un elemento fundamental, promovía el perfeccionamiento del método mediante la constancia práctica. Y el tercero, presentaba un enfoque claro en un contexto donde los espacios de formación no eran constantes. Todo ello lo señala William Vázquez junto con Miguel Huertas, son tal vez los que empezaron este interés por historizar el tema de la formación artística en el país, en virtud de la formación gradual que se implementaba en la escuela. Y entonces el montar este modelo desde 1886 pues traía una cantidad de problemas.
dentro de esos, ¿quiénes van a dar las clases? ¿Cierto? Entonces se tuvieron que dar estrategias para poder hacer realidad un espacio que surgía en 1886 para la formación de artistas, ¿no? La falta de docentes especializados fue un problema en todas las áreas del conocimiento en Colombia. No era una cuestión particular de la Escuela Nacional de Bellas Artes, era un problema de la Universidad Nacional, a la cual estaba escrita también la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Por tal razón, allí hay una ley que es la 122 del 23 de diciembre de 1890, autorizaba al gobierno para contratar y traer de Europa o de los Estados Unidos, cito parte del documento legal, en caso de que se juzgase necesario o conveniente, los profesores que para las asignaturas en la Universidad Nacional no se encontrarán fácilmente en el país. Esta normativa, cierro comillas, permitió la llegada de especialistas internacionales para la promoción del conocimiento de las artes y las ciencias en Colombia. En el caso de las bellas artes, esta fue la ventana que permitió subsanar la carencia de docentes y también la herramienta empleada para poder dar inicio a las obras públicas propias del periodo regeneracionista. El periodo regeneracionista, conservadores a la cabeza, quería una imagen también para sí. Esa imagen se aplicaba en la arquitectura neoclásica, ¿cierto? Que se traduciría en Colombia, que se llama arquitectura republicana. Y entonces, estos nombres, por ejemplo, Cesare Siginolfi, italiano, o Luigi Vanelli, suizo, Mastelari, italiano, Enrique Luis de Llanos, primero Antonio Rodríguez, vino el primero para crear una escuela de formación de grabadores que se iban a encargar de hacer ¿qué? Como bien útil, de hacer los billetes de la nación, ¿no? Entonces el grabado tuvo una fuerte presencia en términos formativos incluso antes de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Cesare Siginolfi fue el primer rector de la escuela, un italiano, que entonces se trajo junto con Ranelli, que también fue profesor de la escuela, para que hiciera, y era para lo que estaban contratados originalmente, el Teatro Colón, ¿sí? Y los edificios que conocemos hoy como el Capitolio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces toda la ornamentación. Entonces ellos, incluso yo tengo una carta de Ranelli, el suizo, que es dramática porque él le dice al gobierno: mire, yo llegué a este país, yo estoy haciendo mi trabajo en el Teatro Colón, pero ustedes me prometieron que le iban a dar alimento a mi familia, le iban a dar vestido, tenían que venir con toda la familia completa, ¿sí? Y hasta ahora nada de curas. Perdón por la expresión. Y entonces, es muy santanderiana esa expresión, no sé por qué se me vino como el inconsciente directamente. Racionalmente no lo hice yo jamás, así que me decía. Y entonces, claro, a cambio de hacer la ornamentación de Teatro Colón, tenga las clases en la escuela. Entonces, los ingresos no son suficientes, yo no puedo mantener a mi familia, ¿no? Antonio Rodríguez es español, Enrique Luis y Luis de Llanos. Luis de Llanos es particularmente importante, pero lo vamos a ver cuando vamos al tema de mujeres en el lanzamiento del libro. Y él es una joya impresionante, ¿no? Entonces, otra de las estrategias, digamos, para traer, o sea, si venían extranjeros, era muy difícil que vinieran a un país que apenas se estaba constituyendo como nación, no es una queja general. Italia se constituyó como nación a comienzos del siglo XX, tampoco nos vamos a quejar del asunto. Pero la otra estrategia entonces era escoger los alumnos más avesados, los más talentosos, y entonces mandarlos a que se formaran a Francia, ¿no? Esta estrategia incluso se había usado antes de la creación de la Escuela de Bellas Artes. Cuando me pego al texto, puede ser eterno, porque aparte como abrió cosas del texto, creo que no terminamos nunca. Entonces, espero no pasarme cosas que son bien importantes. Experiencias como la de Joaquín Franco demuestran el interés del Estado por la formación de artistas, cuya presencia era necesaria para la elaboración de estatuas y retratos de esa élite, hay que decirlo, pero también de los mártires, ¿no? De todo lo que constituía la idea de nación, ¿no?
cuya presencia era necesaria para la elaboración de estatuas y retratos y para la dedicación de espacios públicos, entre otras tareas. Dentro de las joyas que yo encontré revisando en el Archivo General fue una demanda del gobierno de 1888, todos estos son gobiernos regeneradores, conservadores, que le pedían a la escuela hacer los retratos de todas las cabezas del Estado, ¿no? Entonces, no solamente el retrato de reyes, sino el retrato de la esposa de reyes, el retrato de los hijos de reyes, de los sobrinos, de los nietos y todos, ¿no? Y todo el ejercicio tenía que pasar por la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Pedían esculturas, montones de esculturas, ¿no? Para el espacio público de quienes estaban mandando. Pero curiosamente, la situación era tan terrible y tan precaria que no había ni siquiera para comprar materiales. ¿Les suena algo cercano? El no tener como espacios, el no tener materiales, y esto se lo pregunto sobre todo a mis estudiantes, ¿no? Con el surgimiento de la Escuela Nacional de Bellas Artes, el Estado pudo contar con una entidad conductora de este propósito, pues aquella podía ahora catalizar las iniciativas del Estado y direccionarlas bajo los lineamientos del modelo academicista francés. En otras palabras, se consolidaba una institución que favorecía las bellas artes mediante la formación continua de artistas destinados en teoría a resolver las demandas artísticas de la nación. Pero ya no sabemos, la nación eran esas élites que estaban en el pueblo, ¿no? La adjudicación de becas, entonces, a través de la Ley 67 de 1882, buscaba garantizar a los estudiantes que se iban, los más avanzados, el respaldo económico del gobierno para la complementariedad de sus estudios en Europa. Según la ley, las becas serían otorgadas a los estudiantes más talentosos de las diferentes secciones de la escuela y la duración de su formación en el extranjero no debía superar los 3 años, esos eran como las. En contraprestación con los beneficios obtenidos, los estudiantes debían prestar alguno de los siguientes servicios al Estado, ¿no? Y pues ahí está la estrategia de esta imagen, se me escapó como poner un título, pero esa es la primera sede de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Que entonces está en todo este instituto que representa el poder, ¿no? Este es el curioso dato donde aquí abierto está la Plaza de Bolívar, ¿cierto? El Capitolio está al lado, aquí está la Casa Consistorial, es decir, es bastante evidente, incluso en términos de su ubicación arquitectónica, urbanística, como la escuela hace parte de un instrumento del poder, ¿no? En sus orígenes, bien importantes de eso. ¿Vale? No les dije, cuando me quieran hacer preguntas, si quieren las dejamos para el final, para tomen nota, me encanta cómo responderlas. Esta era parte de lo que se pedía a los estudiantes talentosos que se iban a formar fuera, que cuando regresaran, ¿sí?, tenían que ilustrar obras científicas o literarias de las que existen por cuenta de la nación, dirección de la o que pertenece a la pintura de los cuadros nacionales históricos o de 4 retratos de hombres públicos de Colombia a la dirección del Poder Ejecutivo. Es decir, realizar esas obras era conformar esa idea de nación. Y la escuela sirve necesariamente a ese propósito. ¿Cuál es el destino de esas obras? Se perdieron. Las obras terminaron, tengo inventarios donde aparecen las obras, ¿sí?, no de todas, pero de algunas, y se perdieron entre los despachos de la nación, entre las oficinas, pero también fueron saqueadas. Uno de los destinos terribles de la escuela en sus colecciones fue el saqueo permanente, porque la escuela se usaba, por ser un espacio muy grande, como en las guerras se usaba para curar a los soldados y pues saqueaban todo el material de la escuela. Eso es lo que hace anécdotas muy difícil reconstruir la historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Las contraprestaciones de los becarios generaron un aumento
en el acervo de obras artísticas de propiedad del Estado, de las que las directivas de la Escuela de Bellas Artes estaban informadas. Dentro de otras, esto de mandar al estudiante talentoso que se formara en Francia, pero a cambio pedirle obras para su retorno, realmente lo copiaban de los premios de Roma que se daban en París. París tenía, la Escuela de Bellas Artes de París tenía una sede que se llamaba la Villa Medici en Italia, y entonces replicando el modelo neoclásico, que es el fundamento del modelo academicista francés, los franceses mandaban a los que se ganaban los premios a Roma para que estudiaran la antigüedad romana, y a cambio les pedían obras, ¿sí? Que es todo ese neoclasicismo, las obras de Jacques David, por ejemplo, artista neoclásico bastante reconocido, o de Ángel, también fue como su discípulo más avanzado. Solo para hacer la parte, una imagen, conseguir imágenes de todo esto es muy difícil, ¿cierto? Pues obviamente las redes, internet, con el tiempo funciona mucho. Esta es una imagen de Cesare Signor, que es el primer rector, pues después de la muerte de Alberto Urdaneta, quiero decir, el segundo. Alberto Urdaneta la inicia, pero muere tempranamente, como al año más o menos, y luego va a ser Cesare Signor. En un comunicado del 14 de octubre de 1892, enviado por el rector de la escuela Cesare Siginolfi al Ministerio de Instrucción Pública, se solicitaba en calidad de préstamo los trabajos al óleo y al lápiz de los alumnos pensionados en París. O sea, lo que regresaba tenía el propósito de servir también como argumento pedagógico dentro de la misma escuela, ¿no? Entonces el rector le pide al ministerio que le entregue esas obras que puedan ser usadas en la formación de los estudiantes. Como respuesta a su solicitud, la escuela recibió 2 cuadros al óleo. Esto lo sé por documentos de la época, no porque existan las obras no existen. 2 cuadros al óleo, copias del entierro de Cristo y el retrato del varón de pie, realizadas por Ricardo Moros, becario de la Nación y futuro profesor de la escuela. Y entre otras, lo que es más impresionante, Ricardo Moros fue profesor de mujeres cuando ingresan las mujeres después, que lo que vamos a ver, el 30% de las mujeres sí que es un hit, porque tuvieron que luchárselo todo desde el cero. O sea, la escuela estuvo en crisis desde el comienzo, pero las mujeres tuvieron mucho más obstáculos que los hombres, eso hay que decirlo, ¿no? Algo que también suena a un punto contemporáneo, ¿no? Este tipo de solicitudes dan cuenta de la retroalimentación que existía entre los becarios de la escuela y el desarrollo de la institución, puesto que las obras que realizaban durante sus estadías en el extranjero les permitían a los alumnos de la institución contar con materiales para sus ejercicios de copia. Según Maya Jiménez, y Maya Jiménez es una historiadora neoyorquina, norteamericana, que tiene un texto, se lo van a encontrar en internet, que habla de la profesionalización de los artistas que hicieron parte de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es un texto bellísimo, al cual me remito aquí. Los becarios del Estado colombiano, según ella, podían complementar sus estudios en 4 capitales europeas, a saber, Roma y Madrid, que atraía a los aspirantes a ser clérigos. O sea, quienes querían ser curas se iban a buscar su complementariedad, sobre todo a Roma y a Madrid, razones obvias. Londres, para quienes se interesaban en los negocios, y por último, obviamente París, ¿cierto?, que era reconocida como el centro cultural de Europa y representaba para los escritores, músicos, pintores, una fuente de tradición artística, ¿no? Si eso lo unimos a los argumentos de Federico Martínez, que señala como la élite bogotana va viajar por ser francesa, pues ahí está el cóctel perfecto. Escuela con un sistema de formación que los va a hacer a todos bonitos, divinos y demás. La exposición tiene cuadros de este tipo, ¿no? Bien, un poquito para hablar de ese modelo academicista, este es el patio central de la Escuela de Bellas Artes en París, que era el lugar, y esta es una parada también, al que soñaban entrar los estudiantes colombianos becados, ¿no? Desafortunadamente no entraban. Dentro de otras, el único que entró fue Andrés Santamaría, que Andrés Santamaría se había ido
pequeño en el país, muy pequeño, que realmente tenía una familia europea, entonces tenía muchas ventajas frente a un colombiano que llegaba a París cuando tenía más de 20 años y eso ya era tarde para la Escuela Nacional de Bellas Artes. A la Escuela Nacional de Bellas Artes se ingresaba prácticamente a los 12, 14 años. Los procesos de formación eran larguísimos, dentro de más de 10 años de estudiante, ¿no? Y entonces, claro, los colombianos cuando llegaban, sí, pues llegaban ya bastante viejos, 20 años, obviamente eso no es viejo, pero para el sistema de formación, pues sí que lo era, ¿sí? Y si eso ha unido a quien no hablaba muy bien francés, ¿sí? Obviamente surgía un tema, ¿cierto? Y es el desprecio de Europa por las naciones que consideraban parte del sistema colonialista, ¿sí? Entonces les decía, como eran rechazados por estos espacios, salvo el caso de Santa María, pues tenían que acudir a la formación privada. ¿Y dónde se va la formación privada? En academias como la Academia Julián, la Academia Colarossi, la Academia Suiza, que eran espacios donde iban a tener el mismo tipo de formación, porque entre otras, los profesores que daban clases en la Escuela Nacional, en la Escuela de Bellas Artes de París, lo daban en las escuelas privadas, ¿cierto? Y eso porque es importante para las mujeres. Porque a las mujeres no las aceptaron en París, sino hasta 1890 y algo, 95 creo que es la fecha, ¿sí? Cuando ya el sistema formativo academicista estaba en franca decadencia frente a lo que es el impresionismo, y lo que hicieron fue acoger a las mujeres con una estrategia económica. Eso no quiere decir que la enseñanza privada hubiese sido el espacio de para las mujeres, también fue económico, ¿sí? Alguien como Julián, por ejemplo, encontró a las mujeres británicas que llevaban por montones a París, buscando una educación que hubiese sido posible en Inglaterra, en toda esa sociedad tremendamente conservadora, llamada la era victoriana, ¿cierto? Llegaban a París y entonces lo que se dio cuenta el señor Julián es que si recibían mujeres que entre otras pagaban 3 veces más que los hombres, iba a ser más rico. Eso lo digo por una razón. Generalmente la historiografía sobre el tema, incluso en Francia, trata de ubicar a las escuelas privadas como verdaderas impulsoras del talento femenino. No fue así. Realmente las estaban explotando, ¿cierto? Bien, entonces, la Escuela de Bellas Artes y el modelo academicista, fundamento de esta, ejerce una gran influencia en las escuelas de Madrid, Ciudad de México, como lo hemos dicho, Roma e incluso Nueva York, y el tema de Nueva York también es muy importante, donde también hubo artistas colombianos complementando su formación, ¿no? Bien, pero Carlos Manrique fue uno de esos becarios del gobierno y se radicó en París entre 1882 y 1886 para estudiar en la Academia Julián, la privada, voy a entrar a la otra. Al regresar a Colombia en 1888, se desempeñó como director de la sección de dibujo de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Colombia, en una diligencia de una visita que se hace el 23 de julio de 1888, remitida al Ministerio de Instrucción Pública, que era el nombre que se le daba al Ministerio de Educación en esos tiempos. Manrique evaluaba la importancia que podría tener la aplicación y perpetuación del modelo academicista francés en las dinámicas de la escuela, y lo cito aquí. Dice: convendría adoptar para la Escuela de Bellas Artes de Colombia el reglamento de la Escuela de Bellas Artes de París. Es unido a la idea de que las mujeres no entran, ¿no? En cuanto sea compatible con nuestros recursos, que de otro modo la mayor parte de los alumnos de la escuela que concurren a las clases lo harán en calidad de simple recreación, de aficionados, va a decir. Estos son datos súper importantes. No todos se formaban para ser artistas, ¿no? Se pensaba que la élite lo podía hacer en tiempos de ocio, y entonces es el espacio también de la élite, ¿no? Sin pensar seriamente en los hermosos horizontes que aguardan al alumno inteligente que se dedica seriamente al estudio de lo bello y aspira a ser un verdadero artista, ¿no? Entonces podemos ver como 2 tipos de estudiante: el aficionado y el que realmente va a ser el artista, ¿no? Ese es como el asunto. El caso de Manrique es un ejemplo destacado de la correlación que existía entre la formación complementaria de los becarios y el devenir de la Escuela de Bellas Artes. Como le indican sus palabras, se asumía que el modelo academicista permitiría el perfeccionamiento en la formación de los estudiantes. En otras palabras, se consideraba que este enfoque produciría, entre comillas, verdaderos artistas,
dejando de lado el carácter aficionado e imperfecto de la práctica artística en el territorio nacional, causado por la poca continuidad de los espacios de formación. Esta es una imagen de la clase de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de París. Como se dan cuenta, el público es masculino, no hay una sola mujer. El tema que predomina y que domina el modelo academicista es la figura humana, es el dibujo y es la anatomía. Ustedes ven en la parte de atrás de esa pintura de Antoine Chambal las copias en yeso de modelos de la antigüedad clásica que copiaban los estudiantes. Lo propio para Colombia, con un gran problema, la figura humana. Gran problema la figura humana. Porque la Iglesia, que vigilaba la educación, y por supuesto la educación artística no es la excepción, se erizaba cuando veía que un desnudo aparecía como parte de la formación artística. Esas cosas inciden en los desarrollos artísticos del siglo XIX, obviamente, ¿no? Este modelo, que resultaba novedoso y provechoso para el contexto colombiano, se encontraba vigente en gran parte de Europa desde finales del siglo XVIII. Aparte de fundamentarse en el dibujo, como ya lo había dicho, la copia de modelos y el estudio de la anatomía, también promovía el reconocimiento y evaluación de las obras mediante la organización de certámenes y exposiciones, ¿no? Por eso, cuando se crea la escuela en 1886, en menos de 6 meses o a los 6 meses, pues la neta la exposición más importante del siglo XIX, que es la de 1886, ¿no? Dentro de otras para el caso de mujeres, una exposición que pasó, ¿sí?, por la cara de los historiadores del arte colombiano y no les hizo absolutamente nada, pero era una exposición donde las mujeres eran mayoría y entonces no escribieron nada sobre mujeres, ¿no? Los concursos, bien, otro. Este aspecto del modelo también figura en las observaciones de Manrique, quien consideraba que las becas de la Escuela de Bellas Artes debían ser entregadas a los estudiantes que ganaran los concursos internos de la escuela. Y abro comillas, envío al extranjero del alumno que, habiendo ascendido por medio de concursos parciales todos los grados en que deba estar dividida la enseñanza, gane el concurso final con la composición de un cuadro de historia o de costumbres nacionales. Los cuadros que triunfan son los de historias y costumbres nacionales. ¿Qué es lo que fundamenta ese tipo de cuadros? Una figura humana. Las mujeres no tuvieron clase de figura humana. O sea, realmente se buscó eliminar el contrincante, para ser sinceros. Es probable que las ideas expuestas por Manrique hayan tenido impacto en el sistema de becas de la escuela y en su proyección. En 1890, 4 estudiantes de la Escuela de Bellas Artes fueron becados por el Congreso para formarse en París. Eugenio Montoya, Ricardo Porzurbina, que va a ser clave para la formación femenina, Manuel José Archila y Baldomero Castro, ¿no? Murieron muchos de ellos muy jóvenes, dentro antes. Al momento de su llegada a París, porque esta es una pregunta, bueno, colombianos en París, ¿cómo es eso? ¿No? Al momento de su llegada a París, el modelo academicista predominaba en las academias de arte en Francia, no solo en la Escuela de Bellas Artes, que privilegiaba la enseñanza de artistas nacionales menores de 30 años, sino también en las instituciones privadas por la Academia Julian, de la cual ustedes ven ahí una imagen, ¿no? Julian fue el propietario, ¿no? La Academia Colarossi o la escuela suiza, en donde se permitía el ingreso de los extranjeros. Sin importar el caso, el resultado esperado de las estadías de los becarios en el extranjero era el perfeccionamiento de las técnicas y métodos en los cuales habían sido iniciados previamente por la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? En Colombia, con el fin de garantizar que los estudiantes de la escuela se nutrieran de todos los conocimientos, métodos y técnicas que los becarios colombianos habían adquirido durante su estadía en las academias privadas francesas, se buscó entonces continuar y replicar el modelo academicista empleado en estas instituciones, ¿no? Por eso es que las organizaciones de Manrique son bastante importantes y pertinentes, ¿no? Ahora, Medardo Rivas, que es un editor del siglo XIX, tenía una editorial que se llamaba Medardo Rivas. Tiene 2 tomos donde él fue viajero, colombiano viajero. Y entonces él escribió, en vivo y en directo, fue contemporáneo de todos estos estudiantes. No en palabras concretas, pero sí decía como, sufren mucho los colombianos en París, porque son rechazados, pero al mismo tiempo porque vienen de un sistema de formación tan ortodoxo y con tanta presencia de la religión, que
no era posible, y esas ya son para deducciones mías, eso no lo dice Medardo Rivas, sus textos, no era posible, por ejemplo, que se asociaran con pintores impresionistas. No estaban preparados, no tenían el contexto francés, así de simple. ¿No? Es lo que había que entender, por eso el modelo academicista es el que triunfa en Colombia, inicialmente. ¿No? También es preciso decir que este modelo de formación tiene como estrategia la emulación, es decir, la copia, también una cuestión bien importante. Tú me tienes que señalar cómo vamos de tiempo, porque yo no voy bien. Okay. 40 minutos. Sí, sí, bien. Ok, bien, voy a mantener así. Como se ha mencionado, en la Escuela de Bellas Artes de París se hacía gran énfasis en el perfeccionamiento del dibujo, pues se lo consideraba la herramienta indicada para mejorar la copia de las obras clásicas. Esta idea fue ampliamente acogida por los becarios y puesta en marcha en la Escuela Nacional de Bellas Artes, al punto que los jurados de la Exposición Nacional de 1899, y esta es una imagen de esa exposición, resaltaban que la pintura había logrado un serio desarrollo, decían ellos, en la capital, y que esto se debía al apoyo estatal y al papel de la Escuela Nacional de Bellas Artes en el cultivo y promoción del quehacer artístico, argumentando justamente que estos avances se habían logrado gracias a la enseñanza seria del dibujo, ¿no? O sea, era todo un método. Estas son imágenes que corresponden a la Academia de Bellas Artes en Puebla, en México, ¿no? Pero lo que ustedes están viendo ahí es el curso de dibujo, ¿sí? Que es un material pedagógico que se usó en México y que había creado Julian, no Julian, el creador de la escuela de Julian, que es un francés, y que crea ese texto para enseñarle a los franceses que se interesaran en el campo de las artes, ¿sí? Cómo dominar el modelo. Pues de las cosas importantes es que al revisar los inventarios en el Archivo General de la Escuela Nacional de Bellas Artes uno encuentra que en Colombia el mismo método se trajo, había varios ejemplares en la escuela, y es decir, los profesores lo usaban. En este caso, lo que nos muestra es cómo se construye el labio, ¿sí? Los labios, cómo se construyen los ojos, ¿sí? Y el tema de las sombras, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que el párpado inferior se incrusta sobre el superior, ¿sí? Es el resultado de mirar verdaderamente, o sea, el tema de la anatomía, si quieren ustedes. Los ojos no son como los hace Rafael, ¿no? Rafael hace los ojos, el párpado superior con el inferior, suele ser uno de los errores más frecuentes en la formación de artistas cuando hablamos de modelo academicista, ¿no? Esta es una copia, esta es de Alberto Bordatango, que en 1882 es un colombiano que hace parte de una familia muy fuerte en Colombia, eran comerciantes muy destacados, hizo de la tumba de Lorenzo de Medici, que es una obra, como ustedes saben, de Miguel Ángel, que se encuentra en Florencia, ¿no? Él hace esta obra a partir de un grabado que llega a Colombia y entonces lo copia perfectamente. O sea, el modelo tiene un rigor impresionante, ¿no? Entonces la copia de grabados de grandes obras de artistas fue esencial dentro del método. Este es también parte del mismo curso Julian. Hay una página de la Universidad de Puebla, la Universidad de Puebla es re juiciosa. Nosotros tuvimos que pedir para libros sobre mujeres los permisos y fueron queridísimos. No úsenlos, pero bueno, ¿cuánto nos van a cobrar por los derechos para poder? Ustedes saben que sobre todo sobre cualquier imagen que se tome recientemente, así el autor haya muerto hacía mucho tiempo, pues hay que pagar derechos, ¿no? Lo grato es que la Universidad Puebla no nos cobró absolutamente nada, y entonces algunas de esas imágenes están en el libro sobre mujeres. Esta me encanta, entre otras, porque es la Venus del Milo, ¿se dan cuenta? Y lo que muestra es como todo el sistema muscular de la Venus del Milo, una escultura. Es como humanizar una escultura, que me parece bellísimo, ¿no? Pues esa fue parte de los materiales, entre otras, de la Escuela Nacional de Bellas
artes, ¿no? En el reglamento de la Escuela de Bellas Artes en Colombia, en 1895 se explican el propósito y el alcance de la enseñanza, y abro comillas: se estudiará de una manera general el esqueleto humano, los segmentos de los miembros superiores e inferiores y sus articulaciones en una primera parte del curso. En la segunda parte se estudiarán los músculos de una manera general, principalmente los superficiales, que por su contracción dan la forma y el relieve del cuerpo en diferentes actitudes. De la misma manera, se estudiarán los músculos de la cara para comprender el mecanismo de la expresión en las emociones y las pasiones, ¿no? Bien, este es Le Corbusier, que fue uno de los modelos pedagógicos más usados por el modelo academicista y que en Colombia nunca llegó, de hecho, ¿no? Muchos de los materiales que se necesitaban, copias de yesos de esculturas de la antigüedad, no llegaban, ¿no? El presupuesto no alcanzaba, ¿no? Claro, todos agarrados, ¿cierto? Todos peleando, todos en guerras, pues ¿dónde queda el sistema de Bellas Artes? Como hoy, ¿no? El último. ¿Cuál es el presupuesto para las bellas artes? ¿Cuál es el presupuesto para la cultura en el país? ¿Qué es eso? ¿Para qué le sirve la cultura al país? Aún se preguntan muchos políticos, ¿no? Entre otras. Entonces Le Corbusier es uno de esos. Entonces hay una carta que encontré del director de la Escuela de Bellas Artes que le suplica al de medicina, al decano de medicina, que por favor le preste el esqueleto que usan sus estudiantes para aprender anatomía, porque los estudiantes de Bellas Artes no saben anatomía porque no les ha llegado Le Corbusier. ¿Cierto? O sea, así es muy, muy frecuente, realmente. Lo que quiero decir es que la Escuela de Bellas Artes es un milagro, así como es un milagro la formación artística en términos contemporáneos. Y para el ejemplo, el montón de salones terribles que tienen los estudiantes de la Universidad del Tolima, ¿no? Los invito a los que no hacen parte de ese sistema universitario a visitarlo. Quedarían aterrados de cómo realmente ellos trabajan con las uñas y nosotros trabajamos poniendo todos nuestros recursos para que sea posible sacarlos adelante. Y aún así se logra. Pero es que es la berraquera, perdón. El perrenque de los estudiantes, digo yo. Bien, estas son dos imágenes, voy a saltarme algunas cosas, del Colegio de la Enseñanza, el Convento de la Enseñanza, que fue la segunda sede después del Colegio San Bartolomé. Y me parece muy significativo mostrarlo porque ustedes se dan cuenta del gran problema que tienen para la formación artística al no contar con luz, ¿cierto? Entonces ustedes tienen improvisados unos talleres que funcionan. No voy a reprochar eso, también es un gran esfuerzo tener ese programa de artes plásticas y visuales a flote. Es realmente el esfuerzo de muchas personas, pero digo yo, no es suficiente y no es el nivel que se requiere. Eso sí, no me da miedo decirlo, pero fíjense aquí que se trata de una típica casa, ¿sí?, de 2 pisos, de bareque, con muros muy gruesos, donde la luz no entra, ¿no? Entonces, el tema de acondicionar los espacios para que sean idóneos fue una lucha desde el comienzo, y es una lucha eterna también hasta hoy en día, ¿no? Lo digo por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, ¿vale? Bien. Este es Epifanio Garay, quien asumió la dirección de la escuela el 1 de marzo de 1893, en reemplazo de Cesare Siginolfi, ¿no? Él fue muy importante como director, de todas porque se había formado en París. Es tal vez el pintor colombiano más ortodoxo en tanto el manejo y dominio del modelo academicista. Las pinturas son impresionantes, entre otras, como suelen ser impresionantes las pinturas, de las cuales tienen muchos ejemplos en la exposición sobre la escuela, ¿no? Pero él, formándose en la Academia Julián, él debió, digo yo, y estas son elucubraciones mías, debió ser muy consciente de que existían clases para mujeres, ¿cierto? Que se cruzaban con las clases de los hombres, aunque se daban en espacios separados, ¿no? Las mujeres pagaban mucho más, pero recibían una formación igualitaria. Bueno, si yo pago más, obvio no. Y entonces lo que me interesa aquí mostrar es que Epifanio Garay fue muy clave en entender que la formación artística no era simplemente la mímesis y la copia
de algo en la realidad. Él pensaba que eso estaba muy ligado a la historia del arte. Y entonces Epifanio Garay intentó abrir una biblioteca dentro de la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Y saben qué pasó? Los mismos docentes dijeron, no, ¿eso para qué? Si los artistas lo que tienen es que hacer. ¿Eso no les suena a algo muy contemporáneo? Aún hay artistas que piensan que la formación artística es la técnica, es la técnica, ¿no? Y no el pensar, no el pensar que las imágenes son ideas también, ¿no? Para la muestra tenemos muchos botones. Bien, entonces se enfrentó a ese gran conflicto. De algo también impresionante es que Garay fue el papá de Nicole Garay, que en todas descubrí en mis investigaciones, y de ahí sí lo digo con título propio porque fui yo el que descubrió ese documento, como Nicole Garay es la primera mujer artista en formar mujeres artistas antes de la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y lo hizo en 1872 en los colegios de instrucción, en las escuelas de instrucción pública, ¿no? Y eso es también una bomba, ¿no? Entonces, bueno, Garay entonces él trató de abrir el ala femenina dentro de la escuela y le dijeron no. O sea, intentos también los hubo, ¿no? Pero le cerraron las puertas. Esto es el informe del rector Epifanio Garay, haciendo un informe, dice: lo que me mueve a insistir en este punto es el hecho de que en el presupuesto vigente institutos de menor importancia que la escuela se hallan mejor remunerados que esta. Y no es que yo opine porque se les disminuya a aquellos la subvención de que gozan, eso no. Que antes es poco cuanto se destine a mejorar la instrucción pública. Únicamente pido que se atienda a todas las necesidades de la escuela, proveyéndola de lo que haya menester y dándole en el próximo presupuesto la importancia que ella se merece de un gobierno culto y civilizado. Se dan cuenta, la crisis está desde luego y va a seguir toda la historia hasta el siglo XXI. Las observaciones de Garay reflejan una paradoja presente en la Escuela de Bellas Artes en sus primeras décadas. Las observaciones del artista rector sugieren que se trataba de una institución debilitada, inhabilitada para seguir al pie de la letra los derroteros del modelo academicista, es decir, una entidad que cuenta con un horizonte claro, pero con pocas condiciones para materializarlo. Si tenemos en cuenta que esta circunstancia se hizo sentir ya desde la fundación de la escuela, podríamos pensar que la consolidación del quehacer artístico y de la formación de artistas se desarrolló en el marco de una crisis institucional. ¿Sí? Las paradojas. Entonces, bueno, como tengo muy poco tiempo, algunas imágenes son de la Escuela de Bellas Artes de París, porque no hay imágenes, ¿no? Para poder llevar a buen término este ejercicio, eran necesarias réplicas en yeso de importantes esculturas clásicas de partes del cuerpo humano, de grabados y estampas de obras maestras que eran solicitadas por los directores de las diferentes secciones de la escuela, las clases de dibujo, las clases de paisaje, de escultura y de ornamentación. Al Ministerio de Instrucción Pública, estos materiales, en su mayoría, debían ser importados desde Europa y particularmente desde Francia. Sin embargo, su costo era elevado y en muchas ocasiones no eran traídas con suficiente presteza, dejando como resultado una institución que no contaba con los materiales necesarios para aplicar el modelo que orientaba a sus clases. ¿No les suena a contemporaneidad? Qué pena que insiste tanto en esa cuestión, pero es alarmante. ¿Cuándo les llegan los computadores Mac? ¿Llegan? Ante la ausencia de materiales, los profesores extranjeros y los becarios, y este es un punto que yo quiero destacar, que emprendían su labor docente, pusieron a disposición de la escuela los materiales adquiridos por ellos mismos. ¿Sí? Entonces, el suizo, el español, ¿cierto?, el italiano, traían libros y los ponían en sus clases para los estudiantes, porque entre otras, como los profesores habían rechazado la biblioteca de Garay, que es que ¿para qué? Si es que los artistas no necesitan pensar ni leer, los artistas necesitan esas series. Es un problema que históricamente se ha repetido incluso hasta el siglo XXI, diría yo. Entonces algunos ejemplos son Alberto Urdaneta, por ejemplo, quien para garantizar la correcta enseñanza del dibujo, sección que presidía en 1886 cuando se inauguró,
puso a disposición parte de su colección de muestras adquiridas durante sus viajes a Europa. Luis Ramelli, ¿cierto? El suizo, que luego de contar con la autorización del Ministerio de Instrucción Pública aportó 17 modelos de dibujos clásicos para la clase de ornamentación que tenía a su cargo en 1887, ¿no? Pedro Carlos Manrique también hizo lo propio, y así pueden ser muchísimos los ejemplos de cómo los profesores no dejaban hundir, ¿sí?, el programa. Eso pasa también en la formación artística, no solamente en el Tolima. La Universidad Nacional también fue un ejemplo de eso, la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Bien, propias para servir de modelo a los alumnos de una clase de dibujo, decía Manrique, y que habiendo el pedido llegado a Bogotá, él ha tenido el gusto de cederlo a la escuela al precio de factura, y los señores Camacho, Roldán y Tamayo, que eran seguramente los importadores, propietarios de la librería colombiana, por cuyo conducto se hizo dicho pedido, sabedores de que tales obras se destinarían a la enseñanza de la sección de dibujo en la Escuela de Bellas Artes, no han querido cobrar ninguna clase de comisión de intereses y han presentado al Ministerio las facturas originales a principal y gastos, ¿no? Entonces ahí entra el ejemplo de Ramírez. La escasez de materiales y las condiciones precarias de los existentes dificultaban la aplicación del modelo. Esta situación comenzó a ser denunciada por los profesores de la escuela, quienes sostenían que la falta de insumos impedía el perfeccionamiento de los conocimientos que pretendían impartir. El 21 de julio de 1892, al profesor de arquitectura Eugenio López, el profesor de arquitectura comunicaba a Siginolfi los útiles necesarios para el buen desarrollo de dicha sección, ¿no? También se hacía un balance de lo que era el estado de las obras. Miren lo que se encontraba: la Venus Acupi, que es una Venus agachada, algo rota; la Bañadora, algo rota; la Diana de Gavia, algo rota; el Apolo de Belvedere, todas copias de modelos de la antigüedad traídas a Colombia, rotos, todo roto. Todo roto. Y entonces, ¿qué hizo Siginolfi? Como era escultor, puso las manos, las piernas, los torsos, las caras de sus estudiantes para poderles sacar copias en yeso y que sirvieran como argumento pedagógico para la escuela, ¿cierto? O sea, esto es como el Titanic. Pero bueno, finalmente se llega a buen puerto. Este está como navegando ahí entre aguas densas, ¿no? Considero necesario que usted pida al Ministerio de Instrucción Pública los útiles que son indispensables para la sección de arquitectura, porque la arquitectura se integraba dentro del sistema de Bellas Artes, al igual que la música inicialmente, sin los cuales no pueden los alumnos adquirir un perfecto conocimiento de las formas que ya han dibujado, tales como capiteles, impostas, arquivoltas y cornisas completas de los estilos clásicos griegos y romanos, dórico, jónico, toscano, compuesto y corintio, como también una colección de muestras de capiteles, estalactitas, cornisas, en fin. Se me está yendo la señal para poder manejar esto. Bueno, bien. Ese es un ejemplo del montón de cartas de quejas de profesores, de rectores, suplicando muchas veces, ¿no? Teniendo en cuenta la particularidad de cada sección y la magnitud del problema, Siginolfi también desprovista la clase de pintura, aún de la más humilde colección de lienzos, que sirviendo de ejemplo a lo perceptivo e histórico del arte, den alguna idea del colorido y mecanismos de ejecución de los principales maestros y escuelas, siquiera sea para exhibir y evitar graves defectos y amaneramientos que la sola voz no puede hacer comprender. Palabras de Rafael Pombo cuando ve el estado de la escuela. Y entonces Rafael Pombo va a ser uno de los motores impresionantes dentro de los regeneradores para sacar a flote el modelo, ¿no? Pero eso lo hago. Si me acompañan en la charla sobre mujeres, que seguro que va a estar buenísimo, les hablo de ese tema, ¿no? Bueno, y así, ¿qué hora es? 6:17. Bien, montones de ejemplos. Miren aquí, por ejemplo, la visita que hace el ministro de Instrucción Pública. Se me olvidó ahí la fecha. Esto lo hace en 1890 y algo. Y dice: la sección de grabado continúa a cargo del señor don Antonio Rodríguez.
Rodríguez, el español que había venido, ¿no? Con 17 alumnos. Esta sección carece de ayudante, siendo una de las que más lo necesitan, ¿no? El tema de los monitores, si quieren ustedes, tan famoso en la universidad también. La de pintura adelanta de una manera notable bajo la dirección del eminente maestro señor Felipe Mastelari. Tiene 10 alumnos. Esta clase carece de útiles y otros indispensables elementos para un estudio de pintor. La de escultura a cargo del rector, Siginolfi, con 12 alumnos. Esta sección necesita modelos de arquitectura griega y romana. Ya les mostré la carta de la queja. La de ornamentación dirigida por el Rameli tiene 24 alumnos, de los cuales hay algunos muy adelantados que ya se ocupan de trabajos formales fuera de la escuela. Esta sección carece de total suficiente y adecuado para su trabajo y de un gran número de útiles indispensables de que, como a las otras, no he podido proveerla por falta de partida apropiada en el presupuesto. La reducción del presupuesto se debía a que había otros frentes como las guerras que había que atender primero, evidentemente. Ese tema de las guerras también fue complejo, porque entonces, como la escuela era usada como hospital, entonces los soldados se robaban las obras de los estudiantes, se robaban los yesos o los destruían, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces todo esto era un vía crucis, realmente lo podemos ver de esa manera. Los intentos de alentarla, de reconstruirla también los hubo, incluso de parte de los ministros de instrucción pública, pero muchas veces no eran suficientes, ¿no?, para mantenerla a flote. Voy a ir cerrando. A pesar de los inconvenientes que se experimentaban en la Escuela de Bellas Artes para la formación de sus alumnos y la promoción del quehacer artístico, las necesidades del Estado en cuanto a la producción artística no disminuyeron. Es decir, la escuela está mal, pero mandémosle cuanto listado de esposa del señor en el poder puedan hacer en mármol, aunque no les llegaba el mármol. El asunto de la escultura es más dramático aún, ¿no? La escultura, si acaso, llegó a hacerse en modelos de yeso. O sea, arcilla, luego yeso y para de contar. No había presupuesto para bronce. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos la fortuna que tienen países como Perú o ciudades como Lima, que sí contaron con los recursos. Entonces, ustedes ven Lima llena de esculturas en bronce que son el resultado del ejercicio de la escuela en Lima, ¿no? O nada que decir de Ciudad de México, o de Buenos Aires, o de Sao Paulo, ¿sí? Nosotros estábamos mal, estábamos en crisis política todo el tiempo, para decirlo en términos contemporáneos, ¿no? Bien, ¿dónde me quedé? En el periodo 1880-1898, la demanda de obras escultóricas y pictóricas fue aumentando en razón de la necesidad existente de honrar la memoria de los próceres de la independencia, o de exaltar la labor de los principales ideólogos y líderes de la regeneración, lo que les venía diciendo. Durante este periodo se promovió la producción de obras de carácter público que perdurarán en el tiempo y generarán un contacto directo con la población. Por tal motivo, la solicitud de esculturas superó el número al de las pinturas, género en el que principalmente predominó el retrato. Hecho que resulta llamativo, puesto que los materiales para la elaboración de una escultura eran sumamente costosos y la institución encargada de ejecutar tal obra difícilmente lograba abastecerse de materiales de menor costo, como el yeso. Las esculturas ordenadas por el Estado fueron encargadas a las figuras más destacadas de la escuela, entre las que se encontraban obviamente los profesores, extranjeros y becarios como Cesare Siginolfi, el conjunto de Colón y la reina Isabel la Católica, que se encontraba a la llegada del aeropuerto en la avenida 26 en Bogotá. Fue desmontado, antes de que fuera desmontado, por todos estos grupos que empezaron a exigir que una representación ecuánime en términos de los monumentos, dentro de eso los MISAC. Recordarán ustedes a Sebastián de Belalcázar en Cali, completamente caído, ¿cierto? Que entonces es un reclamo obvio y necesario en un país que se declara diverso e igual, ¿no? Que todos estemos representados en el espacio público y no un sector. Sin embargo, el reclamo que tengo ante eso es que esas dos esculturas están hechas por Cesare
Signolfi, y nos muestran parte de la historia del modelo y parte de la historia de la escultura en Colombia. Hoy en día, como ustedes las ven, están en la estación de La Sabana, una estación abandonada, y están abandonadas a la intemperie, ¿no? Están llenas de pintura, bueno, es bronce, no se van a dañar porque estén ahí, sí, pero es triste que aún no hayamos resuelto el tema de la diversidad cultural en el país. ¿Y a qué me refiero con eso? Es necesario contar con un espacio para esas esculturas, ¿cierto? No en el espacio público, no para enseñarnos una historia que obviamente empezó a revisarse hace muchas décadas, sino para contar la historia de la escultura del país, ¿cierto? Que me parece que sería lo loable, ¿no? Bien. Este es uno de los que nunca llegó. El maniquí articulado, que por ahí hay versiones que venden en almacenes que uno suele tener en la casa, como un recuerdo de esa pedagogía. Concluyo. El impacto de la formación complementaria de los becarios de la Escuela de Bellas Artes y de los artistas extranjeros invitados por el Gobierno Nacional a Colombia generó un avance sustancial en la forma en que se enseñaban las artes clásicas en el país, pero también sacó a relucir las complicaciones que la aplicación de un modelo formativo tan exigente como el francés podía generar en una institución que se encontraba en una etapa embrionaria, y eso de embrionario es un adjetivo que va a usar uno de los ministros de Instrucción Pública a finales del siglo XIX. Decía que era un fracaso, que era embrionario totalmente y que no podía sacarla adelante, como lo era la escuela. A pesar de lo mencionado, se podría establecer que fue la presencia de artistas formados en el extranjero lo que permitió la orientación y consolidación de un campo formativo en las bellas artes. La relevancia que adquirió el modelo academicista francés en la escuela se puede constatar en posturas como la de José Trujillo, ministro de Instrucción, puesto que se evidencia claramente un interés por fortalecer los procesos de enseñanza en la escuela desde la lógica academicista y por redireccionar las clases y cursos que no tenían buenos resultados a través del empleo de artistas formados en el extranjero. En ese orden de ideas, se puede inferir que existía una predilección por el modelo francés. A pesar de lo dicho, la Escuela de Bellas Artes iniciaría sus actividades en medio de una paradoja, puesto que para aplicar el modelo academicista requería de una serie de recursos con los que no contaba, lo que ralentizaba la aplicación del modelo y disminuía sus efectos en la formación de los estudiantes. La contradicción que se experimentaba en la Escuela de Bellas Artes respecto a la aplicación del modelo academicista derivaba en gran medida del descuido constante por parte del Estado, ¿no les suena?, que había sido denunciado por personajes como Rafael Pombo. El abandono de la escuela se puede observar en la calidad de las piezas que se producían, la falta de regularidad en la formación de alumnos, la baja permanencia de los mismos, cansados de ver que el asunto no progresaba, que ellos mismos no progresaban, ¿cierto? Y ya voy a terminar. Mediante la producción de monumentos y pinturas. Esto último resultaba sumamente llamativo, ya que el Estado podía financiar los altos costos de elaboración de algunas de esas piezas, pero no los materiales básicos para el funcionamiento de la escuela. Reconocer la importancia de la formación complementaria de los estudiantes de la escuela en el extranjero y el papel que cumplieron en la consolidación. Esto ya lo había leído. No, perdón, sí. Para consolidar la formación de los artistas colombianos en el país. Quizá un paso a seguir sería analizar las obras que se presentaron en los concursos internos y en las exposiciones nacionales en las que participó la escuela, junto con la valoración de las mismas por parte de la crítica, para profundizar en la relevancia de los aportes que se generaron a través de este enfoque. Y para cerrar, dos imágenes. Este es el antiguo edificio que se restauró recientemente y es el lugar donde estudié mi pregrado, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional. ¿No? Yo soy uno de sus más fieros defensores y egresados más fieros, pero cuando estudiaba en la Nacional, y fue hace mucho tiempo, el ala dedicada a la pintura, yo tenía taller, nosotros teníamos un espacio de taller para cada semestre, que eso era una locura poder contar con un espacio para cada semestre, ¿no? Entonces aquí estuvimos en cada uno de estos. Esto se hundía literalmente, el piso en madera estaba roto completamente y nosotros
pintábamos los talleres de blanco, hacíamos vaca entre nosotros y pintábamos los talleres, los recuperábamos. Y cuando íbamos a iniciar clases, siempre nos ponían un letrero, un graffiti que decía, fuera burgueses de la Universidad Nacional. En un momento donde Antanas Mocos era rector y muchos queríamos muchos cambios. No, terminó con la imagen que todos soñamos y que ahora es una realidad, la nueva Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional. El edificio que mostré anteriormente se encuentra al frente porque lo recuperaron. Aún así es un espacio bellísimo. Cuando vayan a Bogotá, mírenlo, arquitectónicamente es impresionante, pero aún falta dotación, ¿se dan cuenta? Para que tuviéramos ese milagro fue necesaria la lucha de los estudiantes y de los profesores y de generaciones como la nuestra, porque la Universidad Nacional estaba dormida antes de nosotros. Antes de nosotros, a todos les parecía que el arte era paseo. Ah, no, es que yo voy a estudiar otra cosa. Ay, eso del arte, es que yo puedo hacer otras cosas, eso realmente no es exigente. No, el arte es una disciplina y uno se forma para ser un profesional en arte y uno puede ser el mejor. Lo único que hay que saber es exigir y dar de uno lo mejor. Entonces, muchas gracias.